mis queridos amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hace rato que no subimos videos acá porque estuve haciendo muchos videos en vivo. Ahora nos pueden encontrar por Twitch martes y jueves GMT-3. Acá abajo les va a indicar. Acá les voy a dejar una serie de videitos de una charla que di el año pasado en el Congreso Internacional de Técnicos de Notebooks y Mac en mayo del 2020. Es una charla que fue en vivo, está recortada de lo que es en vivo. Puede haber algún detallecito, pero la idea es que tengan una buena idea general del tema de fuentes, que es un tema que veo que todos patinan. Así que ahí seguimos. Vinieron a verme por los book converters. Bueno, vamos a empezar por lo básico. Nada nos impide pasar de algo analógico a algo digital y nuevamente convertirlo en analógico. Y para eso vamos a tener que hablar un poco de lo que se llama en electrónica PWM, Pulse Width Modulation, es decir, modulación por ancho de pulso. Voy a explicarlos de una forma que me parece más simple para el que nunca entendió ese concepto o está por primera vez viendo esto. Vamos a suponer que yo tengo aquí un recipiente, el cual voy a colocar un divisor y lo voy a dividir en dos partes iguales, es decir, 50% cada una. Yo en una parte le voy a ingresar líquido, lo voy a llenar, 50% está lleno. Cuando yo quite esa división, se va a acomodar el nivel del agua y me va a quedar el 50% horizontal. O sea, le puse la mitad vertical y yo al final tengo la mitad horizontal. Bueno, eso es lo que sucede cuando hablamos con PWM con un pulso de el 50% efectivo. Si yo le pongo 50% del tiempo 5 volts, 50% del tiempo nada, 50% del tiempo 5 volts, 50% del tiempo nada, al final voy a tener una integral, o sea, un promedio de 2.5 volts, es decir, la mitad. Yo le puse la mitad vertical, ¿ven? Y tuve la mitad horizontal. De esa manera es como trabaja el PWM, como nos permite trabajar. Es decir, si el tiempo útil es del 20%, vamos a tener en una fuente de 5 volts, 1 volt, porque multiplico 5 por 0,2. Si yo tengo un tiempo útil del ciclo del 40%, multiplico 5 por 0,4, me da 2 volts. El 80% del ciclo nos daría 4 volts, y si tengo todo el tiempo del ciclo al máximo, tengo los 5 volts a la salida. Bien. El PWM, además, es decir, podemos hacer esa modulación del ancho de pulso. Nosotros podemos hacer que el pulso sea más ancho o menos ancho, pero también podemos modificar la frecuencia de esos pulsos. Ese periodo puede ser más ancho o más angosto, con lo cual ya tenemos dos cosas para jugar. ¿Sí? No se haga lío en la cabeza, ya vamos a verlo despacito. Vamos a ver los conversores DC-DC. Vamos a ver los conceptos previos. Necesito refrescar algunos conceptos para algunos y comentárselos para los nuevos. Tenemos dos componentes que vamos a ver muy comúnmente en todos los conversores de DC-DC. Es el capacitor, que aquí tenemos algunos ejemplos en la imagen de cómo vamos a verlos en las placas, electrolítico, estado sólido, de tantalio, etcétera, etcétera. Y vamos a tener las bobinas o inductores, que solemos verlas con estas formas, ¿sí? Más o menos. Un capacitor es un dispositivo electrónico, uno de los 5 grandes, digo yo, que almacena la energía en forma de cargas eléctricas. Nos guarda cargas eléctricas. ¿Sí? Es fácil. Y una bobina almacena la energía en forma magnética. Es como un imán controlado. ¿Sí? Uno almacena cargas eléctricas, el otro almacena energía magnética. Vamos a repasar un pelín más de un capacitor. Un capacitor, cuando le entregamos tensión, se empieza a cargar a juntar todas las cargas dentro del capacitor, ¿no es cierto? Se van, entre esas placas se van poniendo todas las cargas. Pero, como si fuera un teatro, el que tenemos acá abajo, cuando apenas abren las puertas, está lleno de lugares, entonces todos se acomodan rápido. Entonces, si vemos una curva de cómo se carga un capacitor, en el primer tiempo, en la constante T, que va a estar determinada por esto, resistencia por capacidad, después vamos a ver por qué es importante, en el primer T vamos a tener 63% de carga del capacitor. En los 5
en 5T vamos a tener el 99.99% cargado del capacitor. Esto es, abren las puertas del teatro, entran todos y hay lugares, entonces se acomodan rápido. Los que entran después van a tener que buscar el lugar y les va a costar un poquitito más encontrar un asiento libre. Por eso es que el capacitor inicialmente carga muy rápidamente, es decir, si se carga muy rápidamente, si entran muchas personas rápidamente, ¿qué quiere decir? Que hay una gran corriente de carga al principio. Es decir, que un capacitor cuando está descargado y nosotros lo vamos a cargar, va a tener un gran consumo de corriente en el primer instante. ¿Y cómo va a ser la curva? Bueno, así le vamos a entregar tensión y va a ser alta la corriente que va a circular para el capacitor. En el caso del inductor, tiene otra particularidad. Las bobinas a mí siempre me llamaron la atención porque es uno de los elementos de la electrónica que trabaja con muchas leyes físicas, siempre me voló la cabeza. El inductor es como ese perro viejo, porque el inductor se opone a los cambios de corriente. ¿Qué significa eso? Bueno, si no tiene corriente, le encanta que le den corriente. Ahora, cuando le fueron a dar corriente, se quedó contento. Ahora, cuando ya tiene la corriente, si se la sacás, se enoja. ¿Y qué va a suceder cuando nosotros hagamos ese proceso? Bueno, en esta gráfica vamos a ver en azul la tensión y en rojo la corriente. Si nosotros empezamos a cargar una bobina, es decir, le aplicamos tensión entre sus puntas, primero va a tener una tensión y que la tensión va a ir cayendo, porque como es un alambre, es como si fueran 0 ohms. Entonces, fíjense qué es lo que sucede cuando empieza a circular corriente, empieza cada vez a ser mayor. En el momento en que ya no tengo más tensión entre sus puntas, que la corriente fue el pico máximo, se me acabó la tensión. ¿Y qué hace la bobina si yo le saco la alimentación? Se enoja, nos devuelve una fuerza que se le llama fuerza contraelectromotriz, una tensión inversa y muy, pero muy superior a la que le hemos aplicado. Fíjense, le apliqué acá, vamos a suponer 10 volts, nos va a dar 70, 80 volts. Entonces, al tener esa tensión entre sus extremos, en algún momento esa tensión va a empezar a bajar. Entonces, la corriente empieza a bajar. Cuando la tensión empieza a aplicarse, como quedó de signo inverso, empieza a subir acá, empieza a bajar la corriente. Entonces, en cada momento que yo le aplico tensión, ya saco, nos va a hacer esta viborita. Me devuelve tensión, como ella misma queda con tensión, se autodevuelve y empieza a jugar hasta que se va amortiguando. Esto, fíjense que se va a ir amortiguando, a ver, despacito, despacito bajando. Entonces, ¿eso por qué sucede que va bajando y no constantemente tiene? Porque el alambre del inductor o de la bobina tiene una resistencia y vamos a tener una pequeña pérdida, por la ley de Joule, una pequeña pérdida en temperatura, pero es muy baja. Pero eso hace que se vaya amortiguando la onda.